Una vez más, quiero darte la bienvenida a esta unidad número 2, donde vamos a tomar nuevamente la historia de Galileo, pero vamos entonces ya a hacer un paso más al frente y vamos a hacer una valoración precisamente de su caso y ver cómo él tiene toda una implicación para este diálogo de la ciencia y la fe. Estudiaremos cómo el heliocentrismo propuesto por él y no tiene ninguna contradicción con las Sagradas Escrituras, como querían hacerle ver los metafísicos. También vamos a estudiar el juicio del 1616 y el de 1633 al cual fue sometido para tener una comprensión de ese contexto histórico y en la época en el cual Galileo le tocó vivir, para entonces finalmente poder colocar algunos elementos que nos permitan hacer esa valoración. Para Galileo, los problemas planteados por las ciencias naturales se tenían que estudiar a través de los sentidos y las demostraciones científicas y no a través de las escrituras. Esta cuestión del diálogo entre esta propuesta heliocéntrica y la supuesta contradicción por la Sagrada Escritura nunca fue defendida por Galileo. El propio Galileo estaba a favor y reconocía la presencia de Dios dentro del plan de la creación. Hemos visto que cuando la Sagrada Escritura habla sobre aspectos de la naturaleza, lo hace siempre utilizando un registro coloquial, no científico, ya que el objetivo no es el revelar las leyes naturales, sino aquello que es necesario para nuestra salvación. El conocimiento científico supone desentrañar las leyes naturales que Dios ha inscrito en su creación, y eso se realiza con la razón, a través del arduo proceso que implica la investigación. Por eso, para Galileo, es de esperar que no haya contradicción entre lo que nos dice la escritura y la ciencia. Tanto una como la otra tienen el mismo autor, el Verbo Divino, y por eso ambas, la ciencia y las Sagradas Escrituras, son portadoras de la verdad. Para Galileo, Dios no se revela de manera menos excelente en la naturaleza que en las Escrituras. Si hacemos un balance del caso Galileo, vamos a ver que todo se va a iniciar con los nuevos descubrimientos que Galileo va a realizar, ¿no? La invención del telescopio, las fases de Venus, las manchas solares, las lunas de Júpiter, las montañas en la Luna, todos esos elementos que ya nos estudiamos en la unidad número 1. Todos estos descubrimientos ofrecían pruebas a favor del heliocentrismo, aunque no eran refutables. Estos hallazgos que hicieron, pues pusieron en crisis dos cosas. En primer lugar, la visión antigua del mundo. Y además de eso, suponía el derrumbe de la filosofía natural que Aristóteles había propuesto y que había reinado durante muchos siglos y por tanto había influido en todas las ramas del saber, incluyendo la teología. ¿Qué pasó? Pues que entonces los metafísicos fueron los verdaderos enemigos de Galileo. Ellos, al no encontrar razones suficientes para desautorizarlos, como también estudiamos en la unidad número 1, ¿qué hicieron? Pues llevaron el problema al campo bíblico, al campo de la Biblia, precisamente afirmando que afirmar o reconocer el heliocentrismo era reconocer que la Biblia también estaba errada, porque eran los razonamientos que ellos hacían. Pues en la Biblia aparecía que el centro no era el sol del universo, sino la tierra, porque era en torno al cual giraban todas las cosas creadas por Dios. Y allí es donde estaba el quid del asunto, el meollo de la cuestión, que trajo el conflicto con los metafísicos. Esta contradicción que Galileo va a proponer y que va a mover el piso teórico, sobre todo de los metafísicos, también surge en un contexto histórico bien complicado, porque si Galileo hubiese nacido 2 siglos antes, todo el caso se hubiera debatido en un clima mucho más tranquilo, sería otra quizás la perspectiva. Pero a Galileo le tocó vivir en una época en la que hay una gran susceptibilidad por las interpretaciones
unilaterales de la Biblia, pues propuestas por Lutero, que pedía pues que cualquier cristiano podía acercarse a la Biblia y no que necesariamente tenía que ser a través de la enseñanza del clero. Una época en que se aplica el Concilio de Trento con una búsqueda precisamente de mayor control y de la procura de evitar las supuestas herejías, y la famosa Guerra de los 30 años, que dividió toda Europa entre las naciones católicas y naciones protestantes, luchando entre sí por más de 30 años, desde 1618 a 1648. Entonces, este movimiento teórico que los descubrimientos de Galileo propone, más el contexto histórico que le tocó vivir, no fue un momento fácil precisamente para el desenvolvimiento de la ciencia. El contexto histórico que le tocó vivir a Galileo fue el caldo de cultivo en el cual los profesores aristotélicos aprovecharon también, porque ellos eran muchos, eran poderosos, y sentían que los argumentos de Galileo contradecían la ciencia, su ciencia, que era la metafísica, y a veces quedaban en ridículo. ¿Qué hicieron estos profesores? Estos profesores pues atacaron seriamente a Galileo, y cuando se le acaban las respuestas pues recurrían a los argumentos teológicos, ¿no? La pretendida contradicción entre Copérnico, el modelo heliocéntrico, y la Biblia. Aparte de esto, Galileo va a estar precisamente en un momento de mucha sensibilidad, porque los que interpretaban por su cuenta la Biblia y se apartaban de la tradición, pues no tenían otro camino que el enfrentarse con el clero, con la Iglesia Católica, y era muy fuerte. Galileo se defendió siempre de quienes decían que el heliocentrismo era contrario a la Biblia, explicando que no lo era. Pero el problema era que al hacer esto se ponía a hacer de teólogo, lo cual era considerado entonces como algo muy peligroso, sobre todo cuando, como en este caso, se apartaba de las interpretaciones tradicionales. Vamos a ver en el documento que les voy a dejar cómo precisamente Galileo argumentó siempre bien como teólogo, subrayando que la Biblia no pretende enseñarnos ciencia y que se va a acomodar y se acomoda a los conocimientos de cada momento. E incluso Galileo, vamos a ver cómo mostró que en la tradición de la Iglesia se encontraban precedentes que permitían utilizar inclusive argumentos como los que él proponía. Resulta interesante y necesario cuando hacemos el proceso de valoración del caso Galileo Galilei y ver cómo el propio Galileo no ve contradicción entre la Sagrada Escritura, entre su interpretación y el estudio científico. Tenemos que advertir que la ciencia experimental moderna, tal como nosotros la conocemos hoy, apenas estaba naciendo, se encontraba en un estado embrionario. Precisamente fue Galileo uno de los fundadores. El Galileo que veían las autoridades eclesiásticas, era muy diferente del que nosotros vemos ahora, a la luz del desarrollo de la física que ya tiene más de 4 siglos. Galileo sí realizó descubrimientos astronómicos y esos fueron reconocidos. Fueron reconocidos el gran aporte que Galileo realizó, pero no podía probar el movimiento de la Tierra. La ciencia moderna no existía, y las contribuciones más importantes de Galileo a esa ciencia fueron publicadas en el libro de los discursos después del proceso. Vamos a estudiar y profundizar cada uno de estos aspectos que acabamos de mencionar en el documento que a seguir les voy a dejar. La selección de las lecturas que les colocamos en esta unidad número 2, vamos a ver un poco la relación que Galileo establece entre el heliocentrismo y la Sagrada Escritura. Estudiaremos un poco más sobre el juicio al cual fue sometido inicialmente en 1616 y el segundo en 1633. Estudiar un poco más ese contexto histórico para finalmente hacer la valoración del caso Galileo Galilei en este camino que iniciamos de la asignatura del diálogo ciencia y fe. No se olviden que también voy a colocar en la sección de ejercicios una serie de preguntas que tienen que ver con lo que hemos desarrollado durante esta unidad número 2 y la unidad número 1. Pues atentos también a la fecha de culminación. Cualquier duda, pues ya saben cuáles son los canales de comunicación. Les deseo a todos un buen trabajo.